y muchas gracias, John, por invitarme a esta charla. Yo voy a comentar un poco un proyecto que hemos desarrollado de biometano, de gas renovable, y en el que a partir de estiércol de una granja hemos conseguido transformarlo en este gas y inyectarlo en la red. Bueno, iba a hacer un pequeño índice, y os iba a comentar un poco una breve introducción del contexto, que es el biometano, por lo que no lo conocen, cuáles son sus ventajas y un poco más en detalle en el proyecto. Voy a ir bastante rápidamente en esta parte. Está claro que estamos en un momento de una transición energética importante y se están promoviendo las energías renovables. Paralelamente, se oye siempre más hablar del término de economía circular. De alguna manera se intenta valorizar, utilizar en detrimento de la eliminación. Y biometano, bueno, aparece como una alternativa interesante, con un gran potencial para un poco llegar a estos objetivos. En España estamos en una fase muy incipiente. Al día de hoy hay 5 plantas funcionando. En Europa hay más de 1000. Creo recordar que Javier comentaba que se están haciendo una planta a la semana en Francia. Es así. Y aquí, bueno, esperemos que esto pueda despegar. Menciono simplemente en el último párrafo un decreto ley que ha sido aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros. Es importante porque pone las bases un poco de las garantías de origen. De alguna manera son unos documentos que acompañan el biogás. O sea, una parte es la molécula y otra parte es un certificado que lleva su producción y que tiene mucho valor. Al día de hoy diría incluso a igual o más que el gas en sí. Y por tanto, probablemente tras este decreto veremos una explosión de proyectos. Bueno, rapidísimamente, Axpo, en el que pertenezco, es una empresa, un grupo energético suizo, existe desde 1914, está presente en 30 países y en 40 mercados, y somos más de 5.000 empleados. Tenemos varias líneas de negocio, todos un poco en torno a la sostenibilidad, y en el departamento de Green Energy en el que estoy yo, desarrollamos 2 tipos de actividad, el biometano y la biomasa. El biometano, quería destacar que somos la primera empresa en España en comercializar biometano y a poder hacer un acuerdo a largo plazo en la compra de este gas. Hemos hecho un paso además de la comercialización, también en la inversión, y es el caso del proyecto que os voy a exponer a continuación. Y luego tenemos un departamento de biomasa en el que llevo 15 años comerciando biomasa, con más de 1 millón de toneladas comercializadas a nuestras espaldas. ¿Qué es el biometano? O sea, os he comentado un poco, es un gas renovable y limpio y, por lo tanto, neutro en temas de emisiones de CO2. Es un gas que tiene a nivel molecular las mismas características que el gas natural, por lo tanto se puede inyectar en la red de distribución de gas, que es una infraestructura ya existente y por tanto rápidamente se puede inyectar y aprovechar la infraestructura. ¿Y cómo se produce? Aquí he puesto el caso más evidente. Evidentemente el biometano se produce a partir también de syngas, a partir de una gasificación de la biomasa, pero personalmente no conozco ningún ejemplo de biometano a partir de syngas y hay muchísimos más ejemplos de producción de biometano a partir de gestión anaerobia. ¿Cómo funciona? Pues básicamente a partir de residuos de todo tipo, agroganaderos, estiércol en el caso del proyecto, lodos de depuradora, restos de mataderos. Se pone en un digestor. El digestor no termina que ser una olla express, para un poco ponerlo de manera visual, donde se producen 2 cosas. De una parte un biogás que tiene, a pesar de todo, un 60, 50, 60, 70% de metano y todavía un 30%, un poquito menos de CO2 y algo de contaminantes. El biogás se puede utilizar tal cual en una cogeneración y producir energía eléctrica y calor. Pero otra opción que se está desarrollando más y que parece, es más eficiente,
es limpiarlo. Limpiarlo, se utiliza el término en inglés upgrading, pero bueno, básicamente es limpiar este biogás y llevarlo al biometano. Lo que se hace en esta limpieza, a través de un sistema de membranas, se separa el CO2 y los contaminantes del metano, y ese porcentaje de que tiene un 70% o 60% en origen, llegamos a un 95 o hasta 99, digamos, en algún caso. Por lo tanto, con una proporción tal que permite perfectamente la inyección en la red. Una vez que estemos el biometano, hay varias opciones. Se puede utilizar para fines de transporte, comprimiéndolo o licuándolo, o se puede inyectar, como os decía, en la red, que es digamos, la forma más fácil, y luego con varias aplicaciones que pueden tener. Como os decía, otro subproducto, el digestor de esta olla express, aparte del biogás, es el digestato. El digestato se suele hacer una separación sólido-líquido, el sólido se suele hacer un compostaje y obtenemos luego un fertilizante sólido, que es una enmienda orgánica que podemos, echar en los campos, y tenemos luego un líquido que se suele hacer un posttratamiento, depende de las regiones y depende de la zona, si hay una vulnerabilidad o no. Se suele hacer, pero en general se hace un posttratamiento y se obtiene un líquido más limpio, que bueno, se puede, varias aplicaciones, y un concentrado, con el que estamos intentando, a través de centros de investigación, de los cuales algunos están aquí, llegar a obtener un fertilizante líquido. Hay probablemente que añadir algún aditivo y hay que sobre todo intentar llegar a estabilizar el producto, porque a pesar de todo sigue una cierta fermentación o una cierta evolución, y por lo tanto para su comercialización a grande escala pues hace falta estabilizarlo. Esto también un poco, volviendo a la economía circular, como veis, al final se pone un sustrato y se obtiene luego un digestato que puede ser ya inyectado en el campo, y aquí es un claro ejemplo de economía circular, aparte que evitamos emisiones de CO2, evitando utilizar fertilizantes minerales que al día de hoy están además súper caros. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas del biometano? De alguna manera engloba varias cosas, es una energía renovable y por tanto sostenible, permite una gestión de los residuos, hay que decir que el estiércol tal cual, los purines, por ejemplo, va a ser siempre más difícil poderlos echar directamente al campo, la legislación se está poniendo siempre más, y el gobierno siempre más, exigente desde este punto de vista, hay que hacer un tratamiento, por lo tanto, es una buena opción. Y luego, bueno, da un valor añadido a las instalaciones, porque de alguna manera pues crea puestos de trabajo y hay una cierta ingresos a las que se puede aspirar con este tipo de proyecto. En el caso del proyecto que hemos desarrollado, parte de unas 3.000 vacas lecheras en intensivo, con bueno, unas cuantas de reposición, como se utiliza en el jergo, y unos ternerillos para ir cambiando un poco la que se vayan muriendo. Lo que se obtiene es un estiércol, que es el sustrato principal del proyecto. Estamos hablando de unas 200 toneladas diarias, más un cosustrato para aportar también algo más de energía. En este caso nosotros estamos teniendo algo de ensilaje y algo de bagazo de una industria cervecera que está cercana. Con esos productos van a una balsa de almacenamiento y una cocina donde se hacen las mezclas oportunas. Llega a estos digestores que son esos express, llega a una planta de Ugreni que hace la limpieza y un módulo de inyección para finalmente inyectar a 800 metros de la tubería, para en definitiva llegar a una producción de unos 30 gigas anuales. Aquí veis la ubicación, por tanto, como decía, es a Balaguer, el Lleida, que está en la instalación. Aquí, a partir de los excrementos, hay como baranderas que empujan el estiércol diariamente en estas balsas. Se intenta que estén lo menos tiempo posible, evidentemente, porque ya hay una cierta fermentación que se encamina y, por lo tanto, hay metano que vamos perdiendo. Es importante, el factor rapidez es importante.
Llega a estas, viene, decimos, de estos balsas, viene bombeado en estos, decimos, en esta otra balsa, donde la hablamos cocina porque de alguna manera, aparte este estiércol que llega, es donde añadimos los cosustratos. Con una pala cargadora pues se echa paja, en algún caso, pues como os decía, bagazo, lo que haya. Estamos honestamente buscando alternativas para intentar aumentar la rentabilidad del proyecto. Llegamos luego, después de la cocina, entramos en lo que se llaman los digestores, donde se produce biogás. Cada uno tiene más o menos una capacidad de 4.000 metros cúbicos y está en un tiempo de retención que se llama de unos 30 días, más o menos. Depende del sustrato, aquí siempre depende, porque depende del producto que entre, pues puede estar más tiempo o menos tiempo para sacar todo el biometano necesario. Luego, una vez que tenemos de estos digestores, sale un biogás. Como os decía, hay la opción de utilizarlo directamente en una cogeneración o de limpiarlo. Aquí es, como veis, la dimensión tampoco es tan grande, es como un contenedor grande, lo que sí que es muy caro, mucho más caro que un contenedor. Una planta grande de este tipo vale 1,5 millones de euros. Y todo el proyecto, para dar la información, puede costar 4 o 5 millones de euros para una producción de 30 gigas. A partir de este, decimos, biometano, tras salir de instalaciones, en estos silos que veis hay carbón activo, que hace la función de limpiar el biogás en biometano. Se pasa a otro módulo, un módulo de inyección, en el que tiene, lógicamente, un cromatógrafo, un gasómetro que mide la calidad del biometano. Si este no es apto a entrar en la red de gas, lógicamente vuelve para atrás, se vuelve a limpiar o se quema en antorcha, que sería una pena. Y si es apto y cumple con las especificaciones que exige la red de gas, que suele, como os decía, un 95% mínimo de metano, y unas características menos de 2% de CO2 y menos de 0% del 0,1% de oxígeno, entra en la red de gas. Como su producto es el digestato, es la foto que veis detrás. El digestato tiene una apariencia de un estiércol, pero es mucho más interesante porque de alguna manera es mucho más estandarizado. Se ha llegado a una cierta temperatura en los digestores, por lo tanto está un poco de alguna manera higienizado o pastorizado. Se han roto las cadenas de carbono, por lo tanto la absorción de la parte de las plantas es mucho más interesante, mayor. Y bueno, pues digamos, digestato lo estamos esparciendo, decimos, en los campos alrededor para, pues, otra vez producir cereal y demás que consumen las vacas. Por tanto, como veis, es un claro ejemplo de economía circular. Lo que es delante es un cosustrato, que son el bagazo, en este caso, de una cervecera, que utilizamos como coproducto, cosustrato en la cocina. Conclusión, bueno, pues efectivamente es un proyecto que estamos viendo que es rentable, que es viable, evidentemente que fomenta la economía circular, que aprovecha los residuos. También es verdad que hay que decirlo que hay caso a caso, o sea, no se puede generalizar, hay una línea conductora que es igual de este tipo de proyectos, pero no hay un caso igual que otro. Depende de los sustratos, depende, por lo tanto, la dimensión de los digestores depende del tiempo de retención que se aspira. Algún caso que están ubicados lejos de la red, pues no queda más remedio que o hacer una autocombustión, un autoconsumo, o hacer una licuefacción o comprimirlo. Por lo tanto, hay que estudiar caso a caso. Y bueno, nosotros estamos aquí para apoyar este tipo de proyectos, invertir en ellos de la mano del granjero o de la agroindustria en la que esté interesada. Yo creo que he terminado. Sí, bueno, muchas gracias.